Hola, hoy voy a compartir con todos ustedes cómo vivir la posibilidad de que el llamado karma no nos afecte. Son momentos de gran información que están indudablemente posibilitando grandes cambios y también son momentos de fluir conscientes. Por eso es muy importante autoindagar, vivir conscientes. Entonces, este amanecer de posibilidades que el vivir consciente nos da, vamos a ver cómo logramos vivir libres del llamado karma. Hay dos preguntas muy interesantes que vamos a intentar responder. Una, ¿cómo se experimenta el karma? Y dos, ¿cómo vivir libres de karma? Fíjense que en estas dos preguntas hay dos matices bien interesantes. Experimentar es sujeto a una identificación mental egoica. Vivir consciente es identificación a vivir Atman, conciencia. Esto es muy importante, porque dependiendo dónde está nuestra llamada identificación, es que se van a dar las respuestas correspondientes. La llamada rueda del samsara, rueda del dharma, de la filosofía budista, nos enseña, nos muestra que un buen dharma, unas buenas acciones crean un campo de liberación, un campo de equilibrio. Sin embargo, experimentamos karma en función de los actos experimentados desde el apego, vinculados netamente a resultados o a deseos. Se habla mucho del karma y entonces hacemos otra pregunta. ¿Sabemos verdaderamente cómo actúa el llamado karma? Porque la mecánica generalizada de comprensión hacia este tema es muy condicionada a causa-efecto. Bueno, veamos un poco más ampliamente esta pregunta. Por ejemplo, en la filosofía hindú se menciona el karma es experiencia. La experiencia es memoria. La memoria sincroniza con el deseo, con la imaginación, y esto conlleva a un nuevo karma. Bueno, si nos quedamos en la limitación identificativa de experimentar desde mente-ego, bien, esto es correcto, pero ¿no hay otras posibilidades? Nosotros se las vamos luego a mostrar. Dentro de la filosofía budista hay 12 grandes leyes que interactúan
en lo que se llama el karma. La gran ley que, digamos, sirve de baluarte es la que de alguna manera nos recuerda, nos menciona, cosechas aquello que has sembrado. O dicho de una forma más generalizada, estamos sujetos a la ley de causa-efecto. Esto más o menos define aquello que damos al universo, siempre nos regresa. De ahí, lógicamente, la importancia de una actitud positiva, de una actitud coherente, equilibrada. Bien, veamos otras 11 leyes dentro del budismo que interactúan con lo que llamamos el karma. La ley de creación nos muestra, nos posibilita saber que somos uno con el universo. Por eso esta constante de fluir permanente es muy conveniente saber cómo se está manejando. La ley de la humildad es como que todo acto hecho que identificamos negatividad en el otro, sutilmente es en nosotros. Este es un tema muy, muy sutil que ya un día les vamos a explicar todo un trabajo acerca de esto. La ley de crecimiento, sabemos que cuando uno cambia, cambia el universo, cambia todo aquello que le rodea. Por eso es bien importante autoindagar, liberarnos de mucho dogma, de mucha creencia, de toda índole. La ley de responsabilidad, de alguna manera manifestamos, somos reflejo de aquello que nos rodea. Por eso es muy bueno saber observar. La ley de conexión. Cada cosa que hacemos o que identificamos que estamos haciendo interactúa por lo que hoy llamamos entrelazamiento cuántico en todo el universo. La ley de enfoque. Si pierdes el equilibrio, de alguna manera entras en una espiral de inseguridad, de ira, en fin, de alteraciones múltiples emocionales. La ley de hospitalidad. Hemos de saber vivir para el amor verdadero, para la constante de servir al prójimo. Es una llave bien, bien positiva. La ley del aquí y el ahora. Vivir condicionado en el apego al llamado pasado, que no es, y al llamado futuro, que tampoco es, no libera. Y esto, indudablemente, pronto nos saca, nos limita la vivencia consciente en el eterno presente. La ley del cambio. Todo se repite de alguna manera constantemente. Por eso es bien importante cambiar, pero no cambiar porque te lo dicen, no, porque fluye, nace de ti. Einstein decía muy, muy acertadamente,
una actitud mental que es generadora de un problema, no puede en ella encontrarse la solución. Quiere decir, se ha de modificar, se ha de cambiar para afrontar el llamado problema desde otra llamada perspectiva. Por eso es bien importante observar la constante de cambio. Pero fíjense, muchas veces nos arraigamos en estructuras mentales, pero bien fuerte, y encima las identificamos con que son la verdad. Oiga, ahí ya la limitación es muy grande, muy difícil. Por eso la ley del cambio es bien importante saberla vivir, saberla manejar. La ley de la paciencia y recompensa, la impronta del ser y de la naturaleza más sutil del ser humano es dar. Si sabemos ser pacientes y nos mueve la impronta de dar, todo llega, pero hay que saber ser paciente. La ley de importancia, como he dicho, siempre regresa a aquello que hemos compartido desde el amor. Esto, indudablemente, es mucho más amplio, pero son pilares en la filosofía de la ley del karma budista. Ahora, el karma solo es aplicable cuando la persona siente que vive separada de Atman. Hagamos una pequeña observación. Definimos ser humano. El ser, como vamos a mostrarles, conecta con lo absoluto y eterno. Y lo humano experimenta en lo efímero, en lo transitorio y en lo que llamamos karma. Por eso es bien distinto. Si vives comunión consciente en Atman, ahí no hay karma. Ahora, si experimentas maya ilusión, ahí sí hay lo que llamamos karma. Veamos, lo absoluto eterno como tal es indefinible, es omnisciente, omnipotente, todos los on que queramos poner. Entonces, hay una estructura que conecta Atman con lo absoluto eterno. Sin embargo, lo mental, emocional, físico, que es identificación, apego en maya ilusión, claro, conecta con lo efímero, con lo que no somos. Por eso, el cuerpo transitorio y lo absoluto eterno, quererlos unir no es de sabios, porque no están unidos. Veamos lo efímero, en lo que mayoritariamente estamos bien identificados. Lo efímero utilizamos la expresión de que tiene principio y fin. Y esto es lo que acontece en toda percepción sensorial, maya, ilusoria,
o identificación en la dualidad de mente y ego. Por eso, bueno, ahí en lo que es efímero, el llamado ego predetermina una errónea identificación con los hechos y ahí sí que se experimenta karma. Pero eso no somos. Lo absoluto, que es eterno y sin definición, conecta, como hemos visto, Atman consciencia, vive en no dualidad, no hay separación. ¿Ven? Lo absoluto eterno ya conectado a Atman consciencia. Y ahí se vive identificado a lo eterno. La definición eterno es libre de principio y de fin. Entonces, es bien importante porque cuando se vive Atman, somos libres del apego maya ilusorio que se genera, que se crea en la percepción sensorial. El universo manifestado en toda esta conexión de relación humana, manejamos el verbo como lenguaje del pensamiento, de mente y ego. En la luz que emite el sol es donde estructuramos, observamos la manifestación de los objetos. Vemos cuando hay un día de gran luminosidad, vemos los árboles, los ríos, las montañas, etc. Bien, pero veamos qué ocurre. El silencio es el lenguaje de lo absoluto y eterno. Así como hemos mencionado que el verbo es el lenguaje de mente y ego, que no está ni bien ni mal, es una, digamos, interconexión. El silencio biocomunica desde el corazón y utiliza la vibración que conecta lo absoluto y eterno. Para que veamos esto un poco más racional, el Instituto GEARMAT en Estados Unidos ha verificado cómo la energía toroidal que emitimos desde el corazón interactúa frecuencia mucho más intensamente que la energía del cerebro. Por eso, en el silencio, los grandes sabios de la antigüedad es donde biocomunicaban la enseñanza. Y la esencia del universo fluye en la oscuridad. Fíjense, en la luz del día vemos, como he dicho, árboles, algún río, algún monte, etc. Pero en la oscuridad de la llamada noche veo miles de estrellas. Y no les digo nada si nos adentramos en la llamada oscuridad de un agujero negro que está reabsorbiendo miles de estrellas. Entonces, vamos a empezar a comprender que la esencia del universo fluye en la oscuridad. Entonces,
es bien importante empezar a observar estas posibilidades. De ahí que podamos mencionar lo siguiente. Atman consciencia se manifiesta, vive en libertad, amor. El contexto social actual, competitividad de mercados, guerras, inmigraciones, expulsiones y qué sé yo, tantas cosas más, no tiene nada que ver con Atman consciencia. Ahí no fluye amor, libertad. En Atman consciencia no hay ni identificación ni definición. Entonces, el Tao dice muy acertadamente el sabio Lao Tse, el Tao que se define deja de ser el Tao. Y Atman no se puede convenientemente definir, se ha de vivir. En Atman no hay apego a sujeto-objeto. Bien importante esto, porque si no hay identificación con una estructura, con un denominado sujeto, ¿qué acontece? ¿Quién experimenta el karma si no hay sujeto? Vayan reflexionando. En Atman tampoco hay apego a la causa, a la llamada ley de causa-efecto, porque el que vive en Atman sabe coherente y conscientemente quién es verdaderamente el hacedor. No tiene nada que ver con el que vive identificado con mente y ego. Y en Atman tampoco hay apego a tiempo-espacio. La física ya ha verificado, el tiempo no existe, es una creación ilusoria mental y el espacio es puro vacío. Pero fíjense cuánto apego a lo que no somos. De ahí que efectivamente en ese apego con aquello que no es, se experimente el llamado karma, pero veremos más adelante cómo vivir libre de ello. Usamos la expresión Om Tat Sat, es un recordarnos, somos eterno presente. Pero no porque lo digamos, no sirve, esto no funciona así. Hay que vivirlo, entrar profundamente adentro y resonar no solo con la materia, que está muy bien, pero hay que resonar con la energía, hay que resonar con la emoción, con el pensamiento y más allá del pensamiento. Y ahí, cuando uno empieza a resonar con aquello que es más allá del pensamiento, cambia por completo esta llamada realidad. Bien, entonces estamos en la dinámica de vivir, de existir identificado aquello que percibimos en la luz como objetos, formas, colores, etcétera, o adentrarnos en el mundo muy sutil de la oscuridad y percibir más allá. Pero el ser es más allá de la luz y de la oscuridad. Es bien importante este punto de observación. Entonces, en la identificación de muchos individuos con maya ilusión, ahí podemos afirmarlo de esta manera. Se experimenta la llamada rueda de reencarnaciones, sí, el llamado karma,
pero es en la errónea identificación de aquello que no somos. Si vivimos en comunión con la esencia, ya no hay un individuo, ya no hay un yo que pueda experimentar las consecuencias de los actos. Y esto invalida todo compendio de denominadas leyes kármicas. Es decir, si polarizo A, como resultado, todo un rol de experiencias. Si vivo B, libertad, amor, etc. Entonces, bien importante, ¿dónde decidimos experimentar o vivir? El Nirvakalpa Samadhi, que es vivir consciente en no dualidad, nos libera de todo mundo fenoménico, de todo llamado karma. Por eso, bien importante reabsorbernos en la comunión consciente del ser. Ahí no hay experiencia limitadora ni kármica. ¿Ven? Lo absoluto eterno conecta con Atman. Aquí ya hay liberación de todo el campo de maya ilusión. Por eso podemos afirmar, el karma solo es válido para quien existe separado de Atman. Entonces, ahí uno ha de saber observar y sobre todo a autoindagar a qué está identificado, en qué vibración profunda está resonando, etc. Si hay identificación con el llamado cuerpo, lógico, te afectan todas las reacciones de las acciones que hayas ejecutado, pero en la identificación con el llamado cuerpo. Ahora, si aquietamos al autor del karma, es decir, el ego, entonces una vibración liberadora te impregna y ahí siempre se desvanece el karma. Es decir, ¿quién podemos intuir que posibilita el llamado karma? Es la errónea identificación con mente-ego. Si aquieto la mente, desvanece ego, desvanece karma. Qué bonito y qué liberador saber que puedo aquietar mente-ego. El ser autorrealizado y liberado en vida no experimenta más karma, fluye consciente en la conexión coherente con el llamado hacedor. No me apego a ninguna acción, fluyo y entonces no hay karma condicionado. Recordemos que cuando no hay un yo egoico, hagamos la reflexión, si no hay un yo egoico, ¿quién experimenta el karma? Nadie. Fíjense lo vital, trascendente que es librarnos, aquietar mente-ego. Por eso
afirmamos, se puede vivir libre de esclavitud. Pero, claro, una impronta fundamental es vivir consciente y en amor, pero en amor con mayúsculas. En la esencia no hay sujetos ni objetos, sino tan solo percepción de ser. Dado que se trata de una percepción consciente, denominamos conciencia a la esencia. Pero bien importante vivirlo, no teorizar. Miren, he leído cientos de documentos acerca de la conciencia, planos, subplanos, niveles, parcelas, todo lo que les diga es poco. Y la conciencia, sencillamente, si se define, no se está definiendo la conciencia. La conciencia es una impronta de comunión coherente, consciente, libre de karma. Por eso, muchísimas veces observo hablar de la conciencia y al rato del karma, digo, aquí algo no ha ido bien. Y no digo bien en el sentido de juzgar, no me toca juzgar nada, por Dios, pero sí de observar que el ser consciente es libertad. Toda limitación, todo apego, todo concepto generado en torno al ser, no se está hablando, no se está sincronizando en el ser. Cuando se vive consciente en Atman, se es aquietamiento de mente y ego. Ahí se es libre de pensar. Es decir, ya el pensamiento no te alimenta, no es necesario sobre lo que se ha realizado ni sobre lo que se va a realizar. Quiere decir, ese aquietamiento te desconecta, desvanece el llamado pasado y el deseo del llamado futuro. Se es. Y ese ser es libertad. Es muy, muy interesante la vivencia consciente en ello. Por eso, ser libre de ego nos va a interiorizar en un potencial de posibilidad muy importante y sobre todo nos va a posibilitar vivir libres de la esclavitud de maya ilusión. Entonces, bien importante, más que reflexionar, vivir, pero vivir libres de lo que nos han dicho, porque mucho condicionante aprendido no es sujeto a verdad, es continuidad ilusoria de condicionantes. Observen cómo está el mundo. No hay que ser muy inteligentes. Por eso nosotros en la escuela Medalud compartimos vivencias, interactuamos con muchos individuos para poner ese granito de arena y posibilitar que fluya el estado consciente y así entrar en la liberación del karma. Bien, un gran agradecimiento por acompañarnos. Siempre
somos a su servicio y cualquier potencial de posibilidad que consideren que les podemos compartir, para nosotros será un verdadero placer. Gracias.